Los micrófonos están abiertos. Porque Mambo... ¿Se están enterando de todo? Sí. Exactamente. Está todo preparado, ¿vale? Obviamente calculado. No tenemos nada que esconder. Bueno, bienvenidos a todos. Nosotros somos la editorial Conejos. Bueno, estamos hoy presentando el libro Conversaciones con Mario Lebrero de Pablo Silva Olazábal, que nos acompaña acá en la mesa, que tuvo la generosidad de venir a visitarnos desde Uruguay para estar aquí acompañándonos en la presentación. Bueno, voy a hacer los agradecimientos antes, así no nos olvidamos. Gracias a ustedes especialmente por venir, a los otros conejos que están en la sala, al Rojas por darnos el espacio y bueno, al quinto conejo que es Mambo, que hizo la tapa del libro, nos armó las visuales que tenemos hoy y está además haciéndonos el trabajo de venta oficial del libro. Bueno, la idea es por ahí como introducción contarles un poco cómo surgió la idea de este libro. Este libro es un libro muy querido por nosotros. Yo pensaba cuando venía para acá que a veces pasa que uno conoce a un autor porque se lo recomienda a alguien y se establece por ahí como una genealogía de recomendaciones, que uno pasa de un libro a otro y lo recomienda y lo regala, y creo que por ahí con Lebrero pasa un poco eso, porque por ahí uno lo conoce, se fascina, quiere recomendárselo a sus amigos, entonces generalmente me parece que uno hasta podría decir, bueno, este libro me vino por tal persona, y así armar toda una red de cómo van viniendo los libros hacia nosotros. En el caso de este libro que sacamos hoy, es un libro que salió en el 2008 en Uruguay. Quien me legó el fanatismo por Lebrero, que es Mambo, sabía de la existencia de este libro y bueno, en un viaje me dijo andar y traerlo. Fui y lo traje, evidentemente. Y ese libro rápidamente se convirtió para mí en un manual de consulta que estaba, por un lado, toda la frescura de una conversación con Lebrero, y por otro lado, por ahí lo más cotidiano de él, los gustos, las cosas particulares de él, y por otro lado, su forma de trabajo. Y en esa parte es que me parece que uno lo siente más como un manual, porque por ahí uno busca ahí consejos o sugerencias. Y bueno, entonces el recorrido que siguió haciendo ese libro fue que cada vez que yo viajaba traía algunos libros para seguir regalando. Y bueno, cuando tuvimos la posibilidad de tener la editorial, teníamos muchas ganas de que esa circulación, que había sido así medio hormiga, trayendo la edición uruguaya que no se conseguía acá, que pudiera llegar a más amigos, a más gente, para que pudieran conocer este libro, que bueno, que a nosotros nos gusta mucho, le tenemos mucho cariño, y bueno, es eso lo que hoy nos convoca. Muy bien, muchas gracias Paula, gracias a los conejos. Gracias a todos ustedes por la presencia. Gracias a Marcial Souto, que está acá, que acabo de verlo. Este es el primer editor
de Mario Lebrero, aquel que le editó nada menos ni nada más que La máquina de pensar en Gladys, ese volumen de cuento genial, y la primera novela, La ciudad. Yo voy a leer unas páginas porque si no me pongo muy nervioso. Primero que nada, ya le dije gracias a ustedes, gracias a la Editorial Conejo, ya lo dije, pero digo de nuevo, sin ellos esta reunión no sería posible y tampoco serían posibles este libro en esta edición, francamente linda, simpática y con un diseño, yo creo, apropiado al estilo lebreriano de la conversación, que es un estilo informal, digamos, descontracturado. Ustedes saben que, bueno, no tienen por qué saber, en Uruguay yo trabajo en una radio, en Radio Uruguay, tengo un programa dedicado a libros y escritores, se llama La máquina de pensar, cualquier parecido con la realidad, y bueno, tengo que entrevistar gente constantemente. Lo lindo del trabajo es entrevistar a gente, digamos, en general del arte, gente de la escritura. No hace mucho tiempo tuve la oportunidad de entrevistar, voy a leer ahora, a Benoît Peeters, que creo que estuvo por aquí. Él es un escritor y guionista de cómic francés, que es autor de la monumental biografía, el libro tiene como 1100 páginas, sobre el gran filósofo francés Jacques Derrida. Benoît, él en la entrevista me contó cómo fue su aproximación a este filósofo hiperactivo y famoso. Benoît era joven e inédito, él quería editar, así que fue a la oficina, habló con la secretaria de Derrida y le dejó un borrador de un libro, un trabajo sobre fotografía y silencio, con una nota pidiéndole a Derrida a ver si por ahí le podía hacer un prólogo. Días más tarde, el propio Derrida lo llamó y le dijo que el tema le interesaba, pero que estaba tapado de trabajo. Sin embargo, le pidió un poquito de tiempo, un poco a ver si podía escribir algo. Dijo que lo llamaría, pasaron los meses y Derrida no llamó nunca. Entonces Benoît Peeters fue a verlo, después de esperar mucho, pudo hablar con él. Derrida le dijo que él había empezado el prólogo, que se había empezado el prólogo, pero que se había entusiasmado tanto con el tema que ya llevaba escritas 70 páginas. El problema era que simplemente no podía parar y no sabía cómo terminarlo. Se lo dijo entusiasmado. Benoît me contó a mí, este hombre, Benoît Peeters, contó que lo miró y sintió que Derrida le estaba pidiendo un poco más de tiempo. El filósofo más famoso del momento le pide más tiempo a un estudiante desconocido. Con la inconsciencia de la juventud, Benoît Peeters le dijo que 70 páginas era mucho más de lo que había soñado, así que le dijo, termínelo y ya está. Derrida dice que cabeceó un poco y al día siguiente le entregó el prólogo terminado. Cuando me estaba contando esto, Benoît Peeters se agarraba la cabeza y decía, ¿te das cuenta? Corté la reflexión de Derrida simplemente porque quería llevar el libro a una editorial. La idea del prólogo, de pedir un prólogo, era para aumentar las chances editoriales de ese primer libro que finalmente fue publicado. Frente a toda esta anécdota que está bárbara, le hice una pregunta bastante estúpida. Le dije, ¿cómo pudiste contactar a un grande como Derrida? Porque todo me parece increíble. Y la respuesta de Benoît Peeters, y por eso la traigo acá, fue muy concreta. No es raro, le digo. Los grandes, los verdaderamente grandes, siempre son fáciles de contactar. Al día siguiente de la entrevista, pasó unos días, pasó una semana, esto que estoy contando pasó hace 15 días. Me puse a pensar cómo yo le pude haber preguntado algo así, nada menos que yo, que tuve la posibilidad de conversar, es cierto que vía correo electrónico, con Mario Lebrero, todas las veces que yo quise. Estuve más de 4 años escribiéndome vía mail, vía correo electrónico, sobre todos los asuntos que se me ocurrían, leyendo sus respuestas formuladas siempre con una claridad y una inteligencia increíbles, y encima pidiéndole yo, y por cierto no era el único en pedírselo, que me leyera, que leyera todo lo que yo escribía. Yo escribo como escritor de ficción, pero se lo mandaba semanalmente. Y esperaba sus correcciones y sus consejos, que salvo excepción no tardaban más de 48 o 72 horas, cuando tardaba un par de días como pedía disculpas. Es decir, para decirlo en pocas palabras, ¿cómo pude olvidar una verdad tan sencilla como esa? Que los verdaderamente grandes son eso, verdaderamente grandes. Lo que pasa es que uno no aprende más. Cuando Paula, que está aquí, me preguntó vía Facebook, y esto se lo contaba ahora a Marcial, que el año pasado me contactó una editorial chilena, Lolita, también vía Facebook, igual que Paula, para preguntarme lo mismo, y tanto la editorial Conejos como la editorial Lolita son editoriales formadas y llevadas adelante por escritores. Creo que son coincidencias que tienen algo en común y que tienen mucho que ver. Cuando Paula me preguntó si estaba interesado en publicar este libro en Argentina, obviamente contesté que sí, por 2 razones. Una,
no se me ocurrió una editorial más libreriana que una que se llamara Conejos. Bueno, tal vez sí se me ocurre una que se llama Alicia, por ejemplo. Y lo segundo, y creo, y así lo digo en el epílogo, que Argentina es el lugar natural para estas conversaciones, porque entre otras cosas compartimos con los uruguayos un mismo sustrato cultural que aparece a lo largo del libro, con referencias que no necesitan aclaración. Por ejemplo, en la edición chilena que hicimos en Chile, tuvimos que aclarar algunas palabras y tuvimos que aclarar sobre todo algunos giros coloquiales del idioma. Acá obviamente todos sabemos quién es Olmedo y quién es Porcel o quién es Caloi, por mencionar solo algunos de los nombres que aparecen en el libro y que dan lugar a sesudas reflexiones en torno al arte televisivo, si es que existe. Yo creo que sí. Pero siendo esto lo importante, hay algo más. Pienso que los lectores argentinos van a disfrutar estas conversaciones porque las van a leer sin los prejuicios y sin los cálculos que algunas veces nublan a algunos lectores uruguayos. Este libro que habla del arte literario, que es un arte serio, si los hay, ustedes saben cómo son los escritores, lo hace siempre con un tono jodón, un cierto tono jodón, que a veces suele ser mal vistos, al menos en Uruguay. El libro salió en el 2008 y se agotó en 2 años, y sin embargo hasta ahora no fue nunca reimpreso. En fin, tiene un tono que el propio, ustedes ya lo saben, pero lo tengo que aclarar, a lo largo de 4 años yo me estuve conversando vía correo electrónico y cuando en su momento publiqué una entrevista, estando vivo Mario, con el mismo sistema, o sea, lo que yo nos escribíamos vía correspondencia, lo presenté como una entrevista. En su momento Mario lo que me exigió es que especificara el contexto epistolar en que se había desarrollado la entrevista, o sea, que sea, porque eso explicaba el tono informal y guarango, según sus propias palabras, para hablar de cosas tan serias como es el arte literario. Bueno, yo creo que aquí este hombre hay un detalle importantísimo. Yo hablaba vía mail y él también vía correo electrónico, pero Mario había logrado desarrollar una escritura coloquial que reflejaba perfectamente su forma y manera de hablar y de razonar temas importantes. No le sobraba una coma, era exacto. Digo esto porque no todos logramos, ciertamente yo, escribir correos, mails con estilo personal. En este caso, la transcripción, lo que está en el libro, es exacta. Él escribía así y hablaba así. Felipe Poleri, por ejemplo, que es un gran amigo de Mario y fue el que me dio el primer empujón, digamos, con este libro, me dice, y yo lo contaba ayer, que le cuesta releerlo, porque él al leer este libro oye la voz de Mario exactamente, y se lo cree. Pero bueno, vayamos a lo del manual. Este es un manual involuntario, como dice la gente de Conejos, y yo también pienso que es un retrato involuntario, un autorretrato involuntario de Mario Lebrero, de lo que fueron sus gustos, su perfil psicológico, su personalidad. Pero yendo a lo del manual, porque es el enfoque que le ha dado la editorial y que yo comparto, porque también ese fue el primer impulso que me llevó a escribir el libro. Es decir, yo tenía las reflexiones, tenía la correspondencia, me la podía haber guardado y ya está. Pensé que estas reflexiones no quería que se perdieran y que no se quedaran solo entre la gente que los trató. Aparte tenía la posibilidad de tener a Lebrero por escrito, hablando pero por escrito el mío. Yo pienso que este libro es un buen insumo para todo aquel que más allá de que le guste o no le guste la obra de Mario Lebrero. Incluso creo que a los que no le gustan también puede ser un insumo para todo aquel que esté interesado en escribir, en profundizar su escritura y en reflexionar sobre ella, en facilitarla, en aprender de alguna manera. En una palabra, en mejorar. Alguien me preguntó una vez cómo se puede decir qué es lo que sirve y lo que no sirve para escribir literatura. A esta altura del siglo XXI no es fácil responder a esa pregunta. No, hermano, no es fácil. Pero yo creo que se puede, creo que hay constantes en el arte de la buena literatura y que hay constantes en el arte y en los buenos lectores. Y yo creo, como dicen los pastores pentecostales, que la respuesta está en este libro. En serio, lo que hay acá es como los pastores. Lo que hay acá es una batería de reflexiones sobre la escritura, con ideas que a veces son originales y a veces son elementales. Son reflexiones prácticas, dichas casi como si fueran un curso de carpintería o un manual de botánica.
No, yo nunca leí un manual de botánica, pero quedaba bien. Tienen una prosa prístina, una prosa clarísima, funcional, sin pretensiones de literatura, sin pretensiones de originalidad, hechas con el estilo que Mario Lebrero desarrolló también en su literatura, que es, yo digo a veces, digo siempre, que es un estilo transparente, un estilo funcional, donde la prosa tiene que decir exactamente lo que tiene que decir. Son reflexiones y conclusiones puestas a prueba en sus talleres, pero que vienen de antes de que él fuera orientador de talleres. En este libro dan cuenta de un proceso realizado a lo largo de toda una vida para tratar de entender en qué consiste el arte de escribir. Y también el de leer, porque los dos aspectos están vinculados como las dos caras de una misma moneda. Yo creo que Mario, como todo buen escritor, fue un gran lector, pero creo que fue mejor analista de sí mismo. Y lo creo, pero porque solo así me lo puedo explicar, que haya condensado en frases tan claras y tan accesibles asuntos tan difíciles, tan complicados de sintetizar y de aprender. Por ejemplo, cómo funciona la atención y el interés en el lector. Cómo funciona la palabra en una narración lograda. Y cuánto se genera, por ejemplo, un texto ideal. ¿Y cómo sería un texto ideal? Por las dudas, él dice en el libro, un texto ideal sería aquel en que el lector pierde de vista el hecho de que está leyendo y cree que esas cosas que se transmiten a su cerebro están sucediendo realmente. Eso, nada menos, es el listón que se planteaba hoy para la ficción, que yo lo comparto totalmente, es una cosa muy difícil, pero que el arte literario la logra. Es imposible resumir aquí lo que hay de manual involuntario en este libro. Basta con decirles que cada vez que yo lo releo, el año pasado se editó en Chile y ahora hace 2 meses lo volví a leer al libro, descubro nuevos matices y nuevas apreciaciones que me sirven como escritor. Obviamente el texto no cambió, el que cambió soy yo, además de que ahora me fijo más en los detalles que en las grandes líneas. Cada vez lo veo más complejo, menos esquemático, o mejor dicho, con esquemas que se van llenando de matices y se van complejizando. Es decir, se trata de un libro que no se agota ni por asomo en la primera lectura. Para terminar, yo creo que lo que Mario logra no es necesariamente original, eso lo he dicho, es más, es posible que lo que él dice aquí no sea muy original. Estoy seguro, y cada vez lo confirmo más, que muchos grandes escritores han llegado ya antes a las mismas conclusiones. Probablemente, esto es un bolazo mío, pero probablemente fueron los poetas los primeros que se dieron cuenta de cómo funciona la palabra en el arte literario. Escritores tan diferentes, que no tienen absolutamente nada que ver, como Vladimir Nabokov, Flannery O'Connor o Paul Auster, solamente para mencionar unos pocos, reiteran conceptos similares. Digo, obviamente hay diferencias, pero todos tienen cosas que están en este libro. Es muy posible que esto se deba a una sola cosa, ahí, esto es otro brazo mío, que al escribir todo escritor trata de revivir en el otro y en sí mismo las mejores reacciones que sintió como lector. O sea, tratar de revivir las formas de placer que son o fueron inherentes a la lectura. Un joven crítico uruguayo, amigo mío, conocido, que encima es escritor, me comentó una vez, un poco provocativamente, me dijo que las categorías lebrerianas, las categorías que se manejan aquí en este libro, eran un tanto planas. Yo me quedé pensando, y es posible que tenga razón. ¿Por qué? Porque todo escritor intenta antes que nada aclarar su trabajo ante sí mismo. Por eso, para describir las herramientas y la carpintería de su arte, suele recurrir a conceptos claros y elementales, la mayor parte de las veces comprensibles para todos. Y es porque él no pretende ser original. La originalidad hay que buscarla en su obra, no en sus explicaciones técnicas o estéticas. Por eso siempre es más fácil entender a cualquier escritor hablando de literatura, sea Borges, sea Kafka o el que se les ocurra, que a un crítico literario, cuya obra principal estriba precisamente en la crítica literaria, en el análisis literario. Y es allí donde él busca ser original y muchas veces es más original que claro. El aporte de Mario no está en los elementos que maneja, ni en la complejidad de sus conceptos. Yo creo que está en su organización, en su presentación, con un discurso claro y manejable, hasta jodón. Todo lo manejable que puede ser la búsqueda del arte.
porque lo hace mediante palabras accesibles y explicaciones razonadas, en un estilo donde no sobra nada y en el que cada elemento es importante y pasible de ser pensado y donde, por decir, las fuerzas de las palabras está en la calidad de imágenes que trae. Igual